Sí, profesora. Perfecto. Entonces, comienzo a compartir la presentación. Mm, bien, pues hoy vamos a hablar sobre los temas que tienen que ver con la última unidad. Esta unidad se titula Gestión para el Desarrollo Sustentable y la idea es hoy abarcar cuál es el proceso de gestión y cuáles son los actores que intervienen, algunos de los sistemas de gestión ambiental que existen, profundizar un poco en los mecanismos de desarrollo limpio, hablar del ordenamiento ecológico y finalmente hablar sobre la legislación y normatividad para el desarrollo sustentable. Está un poco ambicioso esto, sin embargo, pues confío en que lograremos cubrir los puntos. Entonces, ay, presentar, listo. Hay que recordar, fui muy insistente en estas 3 esferas que hemos estado explorando a lo largo del curso sobre los objetivos del desarrollo sustentable. De tal manera que tenemos nuevamente la esfera ecológica, la esfera económica y la esfera social. En donde se intersectan estas 3 esferas es cuando se puede llevar a cabo y se logra los objetivos de un sistema sostenible. Si solamente se queda en algo ecológico y social, recordemos que se queda enmarcado en lo soportable, es decir, lo sustentable, mientras que se queda entre lo económico y lo ecológico es un sistema viable. Entre lo social y lo económico es un sistema equitativo, pero esto llega a ser en conjunto, si los 3 intersectan, el objetivo sostenible. Entonces, mediante la sustentabilidad es posible impulsar estas acciones que estén propiciando el desarrollo medioambiental y socioeconómico del entorno en que se encuentra inmersa la sociedad, considerando los recursos naturales. Es por eso que la participación en lo que respecta a la producción, prestación de servicios y conservación de los mismos tiene que llevarse de manera simultánea. Em, ¿Qué es o cómo se logra que esto se dé de manera simultánea? Pues para que eso exista están los sistemas de gestión ambiental. Dentro de los sistemas de gestión ambiental, la administración tiene que estar teniendo de manera integral al medio ambiente bajo este criterio de equidad. En este criterio de equidad que tiene que ver con la sociedad, también se va a lograr alcanzar un bienestar y desarrollo que permita armonizar, pues, la satisfacción del ser humano de tal forma que esto esté mejorando la calidad de vida y por lo tanto también se sigue teniendo este objetivo de lograr mantener la disponibilidad de los recursos sin agotarlos para las generaciones futuras. De tal manera que se han creado los manuales de gestión ambiental, los cuales se enmarcan dentro de normas económicas a las cuales se les conoce como normatividades ISO. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver que hay empresas que, por ejemplo, tienen un certificado donde hablan de em, empresa certificada con el ISO tal, empresa certificada con el ISO bla, bla, bla. Entonces, esta parte de los ISOs es un organismo internacional de normalización que están orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. Esto, además de tener la orientación para la gestión de la empresa, pues las va a proveer de una alta competencia internacional porque son a nivel internacional, lo cual va a permitir que acentúen sus procesos dentro de una economía internacional en el mercado y de esta manera van a adquirir poder e importancia respecto a otras compañías.
Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización, de ahí que sus siglas en inglés sean ISO. Y en este caso específicamente, las que se enfocan dentro de la gestión ambiental, está la ISO 14001. Esta es una ISO que se trata de una norma que es totalmente voluntaria. Todas las empresas que quieran participar, particularmente en esta norma, que, se, que va a consistir en ponderizar los intereses de cada organización, pero con el objetivo principal de prevenir la contaminación para apoyar la conservación ambiental. De tal manera que dentro de esta ISO 14001 están contempladas las políticas ambientales, el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto ambiental, considerar los problemas de contaminación, cuidar a la vida silvestre, favorecer, promover la educación ambiental y tener un cuidado hacia el paisaje. En ese sentido, hay otro tipo de mecanismos que son un poquito más laxos, los cuales no son de una cohorte internacional. Las EMAS es también un esquema voluntario de gestión y auditoría medioambiental, el cual se focaliza nada más en la parte que tiene que ver con la Unión Europea. De tal manera que sus características es que las EMAS solicitan a los diferentes estados que son miembros de la Unión Europea que establezcan estructuras administrativas que estén apoyando programas que permitan que las organizaciones participen de forma voluntaria para que cada una de las empresas que voluntariamente van a participar adopten un enfoque activo dentro de este campo, considerando la prevención, la minimización y, si es posible, la eliminación de la contaminación en sus sistemas de gestión. Esto de tal manera va a cumplir con la norma de asegurar la buena gestión enfocada principalmente a los recursos y que a los cuales estén adjuntados también tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Parte de la situación que tiene que ver con los ISOs y con las EMAs es que, si se dan cuenta, yo he resaltado la palabra voluntaria. Son mecanismos de gestión para el desarrollo sustentable que no tienen ninguna obligatoriedad, y es ahí donde también esto los vuelve un poco deficientes. Sin embargo, todas aquellas empresas, organizaciones que decidan incorporarse a cualquiera de estos dos, pues van a estar posicionándose con los ISOs desde una perspectiva internacional, mientras que las EMAs solamente están enfocadas a aquellos estados de la Comunidad Europea. El problema es esto que les comento: son programas voluntarios en donde solamente aquellas organizaciones que voluntariamente lo decidan estarán certificadas con esta gestión. Obviamente obtendrán un reconocimiento, lo cual las va a posicionar internacionalmente, pero no son de manera obligatoria. ¿Cuáles son las ventajas entonces de llevar a cabo esto? Pues la misma empresa va a obtener una ventaja en cuanto a su compromiso con el medio ambiente, porque justamente va a garantizar la reducción del riesgo a los daños ambientales. Se van a comprometer a llevar a cabo un ahorro y uso eficiente de los recursos. Les va a generar una oportunidad de negocios en el mercado de empresas limpias. Les va a proveer de credibilidad y confianza con las autoridades públicas. Asimismo, también van a tener prestigio entre sus clientes y, en general, pues con toda la población. Esto, al final, también va a contribuir a mejorar la calidad en el ambiente de trabajo laboral. No solamente se trata
de que la empresa sea amigable con el medio ambiente en su producción, sino que dentro también de su ambiente laboral, la empresa esté manejando eso. Por mencionarles un ejemplo, cuando yo terminé la licenciatura, un par de amigas constituyeron una consultoría ambiental y esta consultoría ambiental prácticamente lo que ellas tenían que hacer era aconsejar a las empresas de llevar a cabo procesos ecoeficientes en su entorno laboral. Y, por ejemplo, lo que hacían era ir a capacitar a los empleados. Esto lo hicieron, me parece que en el corporativo de Adidas, ir a capacitar a los empleados sobre desconectar su equipo de cómputo cuando no estén trabajando, desconectarlo por completo, cambiar los focos del corporativo, separar los papeles, llevar a cabo el reciclamiento de papeles, como esas pequeñas medidas, ¿no? Apagar las luces, en lugar de estar utilizando esta secadora de manos en los baños, poner papel que a su vez se obtenga por medio de procesos reciclados. Entonces, ellas garantizaban a la empresa mediante estas gestión, estos consejos y consultas de gestión dentro de su ambiente laboral, que ellas podían reducir el pago de su luz, por ejemplo, pero a la vez no contribuir al calentamiento global con el uso excesivo de la electricidad. Y efectivamente, pues son tipo de consultorías ambientales en las cuales dentro de estos servicios está no solamente el orientar a una empresa para que lleve a cabo sus sistemas de producción de una manera más amigable con el ambiente, sino dentro del entorno de la empresa, que esta misma, sus trabajadores, sus corporativos también tengan prácticas que en su trabajo les estén retribuyendo a tener una mejor ecoeficiencia o procesos ecoeficientes. De tal manera que si ponemos una pirámide jerárquica, nosotros vamos a encontrar que en la parte de la base de la pirámide, en el nivel 4, están otros documentos como pueden ser los planes de auditoría, los planes de formación, etcétera. En el nivel 3 vamos a empezar a tener instrucciones técnicas. En el nivel 4 ya van a ver procedimientos operativos y en el nivel 1 está ese manual de gestión ambiental que las organizaciones y las empresas van a ir adquiriendo al final de ir generando cada uno de estos pasos. Y entonces, ¿cómo es que nosotros dividimos este proceso de la gestión ambiental? Pues la gestión ambiental tiene que tener, en principio, el objetivo de cumplir una acción. Al momento que se cumple esa acción, entonces se da una constatación de la realidad caracterizando la situación presente, lo cual genera un diagnóstico de esa empresa u organización. Con base en ese diagnóstico, se elabora un diseño prospectivo de la realidad que hay para llegar a una situación deseada a partir de la situación presente que se está viviendo. Con base en eso, que deriva desde el diagnóstico, entonces se proponen los procedimientos que van a permitir pasar de la situación presente a la deseada. Y entre estos dos, pues se van a estar considerando los aspectos que van a permitir tener una estructura, organización funcional para cubrir esos objetivos, pero también una estructura física técnica que tenga o que necesariamente va a implicar el cambio de maquinaria, la sustitución de ciertos insumos por unos que sean menos contaminadores o contaminantes, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí les ha surgido alguna duda? Ok, De mi parte no, profesora. gracias. Y entonces, pues todo suena muy bien, pero ¿quién lleva a cabo eso? Y la verdad es que retomando las esferas que son relevantes para el desarrollo sostenible,
Pues todos somos actores dentro de la gestión ambiental, desde un nivel estatal a un nivel económico, así como a un nivel de sociedad civil. Y estos son todos los actores que estamos participando para llevar a cabo mecanismos que nos permitan estar teniendo un camino hacia el desarrollo sostenible a través de la gestión ambiental. Dentro de los estatales, pues está los actores políticos, la burocracia y las empresas, los cuales van a ser tanto o van a tener un escenario nacional como un escenario intermedio, pero también un escenario local. Dentro de los económicos vamos a tener a las individuales, que son las empresas que se constituyen, pero también las organizaciones, ya sean las ONGs, las sociedades civiles, las sociedades anónimas, etcétera, etcétera. Dentro de las empresas, pues vamos a tener a las pequeñas, medianas y grandes, que a su vez, pues se van a dividir en las que son nacionales y extranjeras. Y dentro de las organizaciones vamos a tener aquellas que son sectoriales y territoriales. Y específicamente para la sociedad civil, pues tenemos a los actores comunitarios y a los actores políticos. Dentro de los comunitarios están tanto los individuos como las familias, y dentro de las organizaciones están aquellas que son funcionales y territoriales, tanto si son formales como no formales. Y a este nivel es hablar, por ejemplo, de la organización que nosotros hacemos con nuestros jefes de manzana, con nuestras alcaldías, las representaciones que tenemos dentro de nuestras alcaldías para llevar a cabo propuestas que se estén enmarcando en la gestión ambiental. Dentro de los actores políticos, pues tenemos también tanto individuos como organizaciones, y estas organizaciones políticas, como resultan ser los partidos políticos, pues estas pueden ser nacionales, regionales y locales, y en ellas, dependiendo de la categoría que están ocupando, pues son las que nos van a permitir tener los niveles territoriales de acción. Y otra más que yo agregué, pues es la academia. La academia también es importante en el sentido en el que el conocimiento que se genera por medio de investigaciones y de procesos analíticos y reflexivos, que pueden ser tanto de campo como teóricos, no deben de quedarse solamente a nivel de ese escenario, sino que también tienen que traspasar las barreras de la academia para llevar a cabo mecanismos que permitan que ese conocimiento que hemos adquirido insertarnos a nivel también comunitario. Y entonces, si nosotros resumimos a grandes rasgos, dentro de los actores sociales y los actores económicos, los sociales son aquellos en donde se genera la comunidad que se va a estar relacionando para la obtención de medios de consumo y de esta manera llevar a cabo reproducción de los productos. Aquí las iniciativas y organizaciones van a enfocarse en una buena parte de la producción y de la gestión del territorio. Un ejemplo al respecto, pues la manera en cómo se organizó el EZLN para impedir que en su territorio se estuvieran llevando a cabo o se asentaran empresas transnacionales que pusieran en riesgo a sus recursos naturales y su medio ambiente. Ahí fue una manera de ser actores sociales en la gestión ambiental, de no permitir la explotación de sus recursos naturales. Hay ejemplos de este tipo de eventos comunitarios. El EZLN ha sido uno de los más relevantes, pero ha servido de estandarte para que surjan otros a lo largo del territorio nacional. Hay, por ejemplo, algunos municipios en Michoacán donde no han permitido la participación ni la injerencia de políticos para ellos organizarse, y en esa organización, pues prácticamente se están autogestionando y se están autorrepresentando, en donde están cuidando sus sistemas de producción, que tiene que ver
con las plantas que siembran ahí, con el tipo de madera que se da, etcétera, etcétera, pero que no llegue ninguna otra empresa a explotar sus recursos, sino que los mismos locatarios que habitan ahí sean ellos los que se encargan de llevar a cabo la producción de sus recursos naturales. Mientras que, en resumen, los actores económicos se van a estar incorporando a la gestión en razón de la existencia de intereses particulares en el mercado. Y aunque esto es válido para las empresas que operan en la construcción del territorio, como lo es la vivienda, la infraestructura, los servicios, la verdad es que actores sociales y económicos no estamos separados los unos de los otros. Un ejemplo aquí es esta línea que se hizo de el Metrobús, que pretendía que llegase hasta la lateral de Churubusco a la altura de Cuauhtémoc. Los vecinos que se ubican como en el cuadrante que tiene que ver con Eje 8, que es Popocatépetl, y justamente Centenario, se organizaron para no permitir que a ese nivel pasara el Metrobús, debido a que como hay edificios que se han construido ahí, es la alcaldía de Benito Juárez, pues el hecho de estar viniendo sobre Cuauhtémoc y que estuviera el Metrobús atravesando esa avenida, que estuviera justo a la mitad, a ellos les generaba problemas para poder ingresar sus automóviles a los estacionamientos de sus edificios. Entonces, aquí, si bien había una cuestión de infraestructura que tenía que ver con la movilidad de la Ciudad de México para brindar un servicio, los actores sociales se organizaron para impedir que eso afectara sus propios intereses, que al final también se representa en vivienda, ¿no? En que no era una buena manera de planear esa movilidad del Metrobús. Y entonces, con esta parte donde ya les he planteado cuál es el escenario y el proceso de la gestión ambiental, quiero hablarles de uno en particular, que es un mecanismo a nivel incluso internacional, que se le conoce como mecanismo de desarrollo limpio. Más o menos la clase pasada les comenté un poquito sobre la producción más limpia, y los mecanismos de desarrollo limpio, que se abrevian como MDL, es un procedimiento que se contempló desde el Protocolo de Kioto, en el cual los países desarrollados van a financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los GEI, dentro de países en desarrollo. Con base en esto, van a recibir un tipo de bonos, que ahorita los vamos a ver más adelante, y se les van a ofrecer certificados de reducción de emisiones, los cuales van a ser aplicables cuando den el cumplimiento de su propio compromiso con respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo es que funciona esto? Pues sus propósitos son, como ya les dije, los países que están desarrollados tienen que asistir a los países en desarrollo para que logren un desarrollo sustentable, y asistir a los países industrializados que firmaron el Protocolo de Kioto para cumplir el cumplimiento de sus compromisos de limitación y reducción de emisiones. Esta asistencia la van a hacer mediante la transferencia de tecnología, pero también de recursos financieros a los países emergentes o que estén en vías de desarrollo. Pero entonces, ¿cómo funciona? Este mecanismo de desarrollo limpio es un esquema de proyectos que van a estar programados, los cuales van a ser implementados por aquellos países que se comprometieron en la reducción de las emisiones bajo la tutela y el apoyo de los países que no han logrado llevar a cabo la reducción de sus emisiones. Entonces, los países donde se realizan los proyectos se van a beneficiar de la transferencia de tecnología,
de los flujos de capital de inversión para proyectos de mitigación y los resultados que estos ofrezcan tienen que estarse insertando e incorporando a las políticas del desarrollo sustentable. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Pues bueno, existe un crédito de carbono que va a ser correspondido a sus reducciones de emisiones. Estos créditos de reducción de carbono se abrevian como CER y lo que va a ocurrir es que con este crédito, las empresas de los países que se anexaron al protocolo de Kioto van a comprarlos para llevar a cabo inversión en países que no están teniendo la reducción de las emisiones, pero que además están en vías de desarrollo. Entonces, estas empresas se van a comprometer con eso, de tal manera que al momento que se lleva a cabo esta colaboración, van a apoyar a los países en vías de desarrollo para que reduzcan la emisión de sus gases de efecto invernadero. Esto es un ciclo, porque cuando se logren los objetivos de llevar a cabo la reducción o que por lo menos no se sobrepasen los límites que quedan establecidos, se vuelven a otorgar estos certificados de emisiones de carbono. Entonces, estos bonos de carbono eh, son los países industrializados van a comprar los CER a los países en desarrollo para que logren cumplir con sus obligaciones de reducir las emisiones. Estos bonos de carbono ciertamente son documentos con un valor comercial que van a certificar la verificación de las emisiones reducidas provenientes de una implementación que previamente se insertó en los mecanismos de desarrollo limpio para llevar a cabo en el país de desarrollo. Por lo tanto, se obtienen estas ventajas: una inversión interna del proyecto y una inversión en actividades sociales, ambientales y económicas en el área de influencia del proyecto que van a demostrar la distribución de los beneficios que se van a generar con este proyecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profesora. Ok. Entonces, pues nuevamente, ¿cómo es la estrategia? Tenemos que el objetivo, como tiene que ver con la reducción de los GEI, pues una empresa que va a comprar estos bonos para apoyar a aquellos países en vías de desarrollo con los cambios en sus tecnologías. De tal manera que esta emisión de CO2 en la atmósfera se va a dar gracias a esa inversión que se va a llevar a cabo, y al momento de llevar a cabo esta reducción de CO2 en la atmósfera, entonces vamos a permitir que los árboles también logren filtrar esa tasa que ahorita con esos grandes emisiones de contaminación que le arrojamos no pueden lograrlo, y esto a su vez va a incrementar el objetivo o el cumplimiento del objetivo de esos países, lo cual les va a generar certificados. Con esos certificados, nuevamente siguen teniendo acceso a hacer compras y por lo tanto inversiones. Esto está resultando una estrategia que es ganar, ganar. O sea, tanto gana el país desarrollado como ganan los países en vías de desarrollo, en donde se está comprometiendo para cumplir ese objetivo del protocolo de Kioto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Y entonces, otro de los mecanismos que ha sido muy importante y que a la fecha sigue siéndolo, y que aparentemente con con este cambio que propuso el presidente hace 2 semanas, en donde toda la infraestructura iba a ser de carácter
prioritario para la Guardia Nacional, se está volando este otro procedimiento que es el del que les voy a hablar ahora, que es el ordenamiento ecológico territorial. Déjenme cambio de presentación. Mm, Y les comparto la de ordenamiento ecológico. Ya la están viendo también, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Gracias. profesora. Entonces, ¿qué es esto del ordenamiento ecológico territorial? Este es una normativa. Esto ya no solamente queda en un carácter económico, en un acuerdo internacional que sea voluntario. Esto ya entra dentro de la legislación y normatividad. El ordenamiento ecológico territorial es una normativa que por lo tanto tiene fuerza de ley que regula el uso del territorio, el cual tiene como objetivo principal definir los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-administrativa del mismo. El ordenamiento ecológico, por lo tanto, es un proceso de planeación que es adaptativo, que es participativo, pero que además también es transparente. Es participativo porque considera a las opiniones y los comentarios de la población. Es adaptativo porque si no se cumple con lo que está planeado, se puede dar la retroalimentación para que haga el cambio la empresa que va a llevar algún proceso, una nueva empresa, la construcción de una carretera, etcétera, etcétera. En ese sentido, por eso es adaptativo y es transparente porque técnicamente está bajo los esquemas de una normatividad que está adosada a la ley del medio ambiente. ¿De qué trata el ordenamiento ecológico? Pues como les había comentado, eh, va a tener, se va a enmarcar dentro de la política, pero va a tener como función todos los pasos que estén llevados a cabo van a estar contemplados dentro de la Ley General de, la Ley GEPA es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Planificación Ambiental. Entonces, la define bajo esta ley con 4 modalidades. Estas 4 modalidades van a ser la general de territorio, la marina, la regional y la local. De tal manera que la general de territorio tiene un orden federal, prácticamente nacional. La marina sigue incumbiendo a toda la nación. La regional va a tener modificaciones que se van a enmarcar dentro de cada uno de los estados en donde se esté llevando a cabo. Y finalmente, la local, que hace referencia a aquellos proyectos que sean de ese orden, pero que además, pues, no rompan con lo que marca la, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección ambiental o al ambiente. Entonces, cualquier proyecto que se esté desarrollando tiene que estar enmarcado dentro de lo que está previamente establecido en la ley en general.
¿Y cómo es que lo va a lograr? Pues, por ejemplo, el ordenamiento ecológico territorial, cuando es de manera general, aquí la formulación, expedición, ejecución y evaluación de este programa va a ser competencia del gobierno federal y va a tener como objetivo vincular las acciones y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas actividades van a incidir en el patrón de ocupación del territorio nacional. El Tren Maya, por lo tanto, tendría y tiene que estar enmarcado dentro de este nivel que es general. Por lo tanto, al estar enmarcado dentro del nivel general, va a ser de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, puesto que va a estar definiendo una regionalización ecológica en la que se identifican áreas de atención prioritaria, áreas de aptitud sectorial y lineamientos y estrategias ecológicas aplicadas a dichas áreas. Aquí, por ejemplo, están además enmarcados, y en este mapa lo que les estoy mostrando es la prioridad de atención que tienen en cuanto a política ambiental, en cuanto a protección y en cuanto a política ambiental. Y la simbología pues está dada aquí de esta manera por los colores. En cuanto a política ambiental, este verde, por ejemplo, que se da en esta región límite de las dos bajas, pues tiene una ley de política ambiental de preservación, de tal manera que eso se tiene que respetar. O sea, previo a que alguien diga, ay, yo quiero llegar aquí y poner mi empresa de ecoturismo, hay prioridades de política ambiental en donde si es de preservación se les dice, no, lo siento, aquí no se puede porque en este momento esta área está considerada con el nivel 1, que es preservación. Por ejemplo, aquí en esta parte de la política ambiental, si nos vamos al número rojo que está en esta parte, el número rojo es aprovechamiento sustentable y preservación. Aquí, aunque también hay preservación, está enmarcado dentro de que también haya aprovechamiento. Pero vean todas estas zonitas que están aquí sombreadas en este color como beige. Es una de restauración, lo que está significando que aquí ya hay un índice de deterioro y entonces más bien lo que se tiene que llevar a cabo es la restauración, preservación y aprovechamiento sustentable, sí, pero sin dejar de tener restauración y preservación. Si pensamos en el Tren Maya está queriendo pasar en zonas que dentro de la política ambiental están consideradas en restauración y también algunas están consideradas en preservación, aprovechamiento, subsistencia y restauración. Prácticamente donde se podrían llevar a cabo proyectos sin tanto lío a la luz de la ley es pues en los que están como en rojito, guinda, naranja, amarillitos, que son aquellos en donde se puede todavía, por esa política ambiental, tener aprovechamiento sustentable. En la parte marina, lo que tiene por objeto es establecer los lineamientos y las previsiones a que deberá sujetarse el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas marinas mexicanas y sus zonas federales adyacentes, lo cual pues va a estar abarcando prácticamente lo que tiene que ver con las costas, ¿no? Aquí todo esto compete y a veces se intersecta con los lineamientos normativos que existan, además del marino, aquellos que existan pues en ciertas localidades que estén enmarcados dentro de este estado. El regional tiene como objetivo la formulación, expedición, ejecución y evaluación, pero esto va a ser competencia del gobierno estatal.
cuando la región incluya parte o la totalidad del territorio de ese estado. Entonces, aquí van a estar, por ejemplo, si la región tiene que ver con un área natural protegida o por ahí atraviesa una región que es de área natural protegida, entonces eso ya no va a ser solamente regional, sino que además, pues va a tener que intervenir la competencia federal. Y ahí se tiene que llevar a cabo la delegación, en el sentido de que delega esas funciones el Estado a la parte federal. Aquí se van a orientar objetivos que sean sectoriales en los sitios específicos, pero que presenten una mayor aptitud y un menor impacto ambiental. Se lleva a cabo también la identificación de áreas de atención prioritaria. Se lleva a cabo también la optimización en el gasto público para asegurar la continuidad de las políticas ambientales locales. Finalmente, la local tiene como objetivo regular los recursos del suelo fuera de los centros de población y establecer esos criterios de regulación ecológica dentro de los centros de la población para su protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. A nivel local, este va a tener las funciones de formular también, de expedir, de ejecutar y evaluar la competencia del proyecto que tenga que desarrollarse dentro de esa localidad, y eso va a estar gestionado por el gobierno municipal cuando solamente el área en específico esté incluyendo una parte o la totalidad del municipio. Nuevamente, al igual que el anterior, si además parte de ese municipio y donde se quiere llevar a cabo algún proyecto eh, está incluyendo un área natural protegida, entonces la expedición, ejecución, evaluación y formulación va a pasar a manos de la parte federativa. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? Ninguna, profesora. Y entonces, pues les he estado repitiendo, así como maquinitas, sobre formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación, pero cada una de estas fases son bien importantes. ¿Cuál es el proceso del ordenamiento ecológico? Pues vean, para llevar a cabo la formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación, se tiene que dar un convenio de coordinación, se tiene que generar un comité y se tiene que llevar a cabo un programa. A la par, tiene que haber una consulta pública, a la par tiene que haber una vinculación. Esta vinculación se hace por medio de las mías. ¿Qué son las mías? Las mías es el mecanismo, el método de impacto ambiental para llevar a cabo una programación. Tienen que existir indicadores políticos, lineamientos, estrategias y criterios ecológicos, de tal manera que todo lo que se lleva o se vaya a llevar a cabo tiene que estar enmarcado dentro de las normas y debe de haber una revisión del programa. Dentro de este programa, vean aquí cómo el diagrama de flujo nos indica que esto se somete en parte de la consulta pública. Con la consulta pública se genera un decreto. Una vez que se genera el decreto, se lleva a cabo la vinculación. Cuando se lleva a cabo la vinculación, entonces surgen estos indicadores que van a estar enmarcados dentro de las políticas con lineamientos, estrategias y criterios ecológicos. Después de que esto ocurre, se da la revisión del programa. Y al darse la revisión del programa, van a pasar dos cosas: que se apruebe y entonces se tenga que estar llevando un reporte con resultados en donde va a seguir existiendo la vinculación y la revisión constante del programa. Y en caso de que no se apruebe, se le tiene que dar modificación. Aquí es donde entra la parte adaptativa que les comentaba.
Si se da la modificación, entonces se regresa aquí nuevamente a esa modificación que se había propuesto desde el convenio de coordinación para poderse someter a la consulta pública nuevamente. Y entonces, con esta estrategia que les comentaba, de que hace 2 semanas en el Diario Oficial de la Federación, el presidente anunció que todos los proyectos que se llevaran a cabo eran de orden prioritario para la Guardia Nacional, está significando que se quiere saltar todo esto, lo cual aparentemente lo encamina a que lleve a cabo sus proyectos de la refinería sin consultar el proyecto del Tren Maya y otras cosas que solamente, aunque tienen un interés de crecimiento económico y sí probablemente social, está ignorando y quiere ignorar por completo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Y cómo es que se lleva a cabo estas etapas? Pues son etapas largas, la verdad. O sea, parte de lo que yo creo que él se lo quiere saltar es que el ordenamiento ecológico territorial no es algo que se pueda resolver en un par de meses, por todas estas fases en las que está constituidas y por la gran participación que requiere no solamente de las partes que están interesadas, ya sea en la construcción de una carretera, sino que también requiere de la presencia de abogados, de biólogos, de economistas, de estadistas, para estar llevando a cabo toda y cada una de la documentación que es requerida. Entonces, dentro de las etapas, la primera es la caracterización, o sea, previo a poder llevar a cabo el convenio de coordinación, previo a eso, lo que se tiene que hacer es una caracterización en donde se reconoce el área de estudio, en donde se reconocen las políticas y programas sectoriales y en donde se reconocen los atributos del proyecto, ¿no? Vamos a poner de ejemplo ahorita el Tren Maya. Dentro del Tren Maya de ese proyecto, entonces se va a hacer un diagnóstico en donde con base en esa área de estudio se va a saber si tiene la aptitud territorial, cuáles son los conflictos sectoriales, se van a considerar las áreas de preservación, de protección, de restauración y aprovecho sustentable. Aquí está existiendo una participación sectorial. Después del diagnóstico, se genera un pronóstico y una prospectiva. Con el pronóstico y la prospectiva, entonces se ponen escenarios que tengan visiones de tendencia con contexto y estratégico. Es decir, no solamente es contemplar que, ok, el Tren Maya va a ser un medio de movilidad y que sí va a conectar de manera más eficaz a varios estados. Sí, es verdad que también va a ser una fuente de empleo. Oye, sí, pero a las comunidades por donde tú vas a pasar, esas comunidades, aquí está lo contextual, ¿de verdad les interesa que haya un Tren Maya atravesándolas? ¿De verdad les interesa que se llegue a deteriorar sus recursos? ¿De verdad les interesa que les quiten un poco de su territorio, de una parcelita que quizá tenían, con tal de prometerles un trabajo en el Tren Maya? O sea, todo eso se tiene que considerar para establecer la propuesta. Y aquí en la propuesta, pues ya surge el modelo de ordenamiento ecológico que va a tener la estrategia ecológica. Y entonces, si nosotros definimos cada una de las fases, aquí está su descripción. En la caracterización, el objetivo es describir el estado de los componentes, tanto natural como social y económico, del área a ordenar. Entre las principales actividades y productos hay que delimitar, identificar el área. Vean, aquí se va a requerir de geógrafos, por ejemplo. Hay que describir los componentes naturales, sociales y económicos. Aquí se va a requerir de la participación de biólogos, de sociólogos, de economistas. Hay que identificar los intereses de los sectores involucrados, donde nuevamente pues están participando personas con esta formación. Y hay que definir, analizar y ponderar las variables de los sectores,
para considerar la aptitud de esto. Aquí, sin olvidar los atributos ambientales. Y esto además se va a llevar a cabo mediante talleres de participación pública. No es solamente que estén todas las personas que son expertas en cada una de las áreas haciendo esa caracterización, sino que además se tiene que llevar este trabajo de campo en donde tienen que estar recaudando la opinión pública. El diagnóstico identifica y analiza los conflictos ambientales entre los sectores presentes en el área a ordenar. Sus actividades y productos es realizar el análisis de aptitud y obtener los mapas para cada uno de los sectores involucrados, analizar los conflictos ambientales y sinergias entre los sectores que intervienen en el mismo territorio y compiten por los mismos atributos, validar los mapas de aptitud, conflictos y sinergias por sectores y finalmente identificar y delimitar en un mapa las áreas para preservar, proteger y restaurar. En el pronóstico es examinar la evolución de los conflictos ambientales. Para esto, se tiene que tener ya en cuenta toda la caracterización de las variables naturales, de las sociales y las económicas que van a estar influyendo en el cambio del patrón de uso y ocupación del territorio. Aquí, por lo tanto, se analizan los procesos de deterioro de los atributos ambientales que definen la aptitud sectorial, perdón, y se construyen esos escenarios que van a analizar la demanda de infraestructura, la presión que se va a ejercer sobre los recursos naturales que esté asociada a ese proyecto, cómo se van a afectar también los asentamientos humanos, cómo van a ser las condiciones del contorno en cuanto a cuestión de mercado, de políticas tanto locales como globales, y cómo va a ser el futuro deseable para ese territorio. Aquí además se tiene que tener una visión proyectiva. Y pues bueno, finalmente se da la propuesta. Aquí se obtiene pues un patrón de ocupación del territorio en donde pues ya se está dando el consenso de los sectores, donde se garantice que va a haber una minimización de los conflictos ambientales y aquí lo que se tiene que gestar es la delimitación de las unidades de gestión ambiental, las cuales se les conoce como UGAs, asignar los lineamientos ecológicos a estas UGAs, definir las estrategias ecológicas que se van a tener que incluir dentro de los objetivos específicos, considerando acciones, programas, proyectos, responsabilidad, etcétera, e integrar este modelo para la representación de un sistema de información geográfica, a los cuales se les conoce como SIGs, dentro de las unidades de gestión ambiental, con todo y sus lineamientos correspondientes y estrategias ecológicas. Entonces, si se dan cuenta, este modelo de ordenamiento ecológico es una chambota que no se saca en un par de meses, que incluso lleva, pues, dependiendo del proyecto, qué tan ambicioso, qué tan grande sea, qué tantas localidades va a estar interviniendo o interfiriendo, lo que va a hacer que dure por lo menos un par de años, pero máximo puede durar hasta 5 años en lo que se lleva a cabo. Y justamente, pues Andrés Manuel lo que pretende es volarse este mecanismo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguna ¿Nadie? profesora. Ok. Ya solamente para comentarles, pues de manera rápida, eh, en cuanto a la parte de la legislación y normatividad para el desarrollo sustentable, pues hay que recordar que en México está el Centro de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, que se abrevia como SECADESU,
que este es un organismo que depende de la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y pues que de la Semarnat se desprenden justamente esta ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente, en donde pues hay artículos bien específicos. Por favor, para su examen, revísense específicamente el artículo 25, el artículo 26, el artículo 27 y el artículo 73 y 115, ¿vale? ¿Los podría repetir, por favor? Claro. Artículo 25, 26, 27 y artículo 73 y 115. Y pues solo para comentarles, pues recuerden que esto es dentro de la Semarnat con la LGE-EPA. Y bueno, también tenemos gestiones o institutos ambientales que están a cargo de procesos específicos, como es la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la CONAGUA, que es la Comisión Nacional de Aguas, la CONABIO, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es el INCC, y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y con esto, de manera muy rápida, se me secó la garganta, pues les hablé rápidamente de lo que tiene que ver con la gestión para el desarrollo sustentable. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante, Luis. El examen es el próximo lunes. Ya es el último. Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos el próximo lunes para su último examen. Muchas gracias, profesora. Muchas Gracias, gracias, profesora. profesora. Hasta luego. Gracias a Hasta ustedes. luego. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. maestra. Hasta luego. Gracias a Gracias, ustedes. maestra.